Bueno, antes que nada, un par de aclaraciones respecto de la materia. Por una sugerencia, vamos a decirlo así, del director del departamento, la semana que viene tengo una reunión con el ingeniero Quinteros y vamos a ver si podemos acordar algunas condiciones para que pueda volver a la cátedra. Eh, Eso es por un lado. No voy a hablar mucho más de lo que les dije, no tiene mucho sentido, pero bueno, vamos a ver si en breve el ingeniero Quintero se reincorpora a la cátedra. Por otro lado, están subidas las notas de los parciales. Esta mañana algunos chicos tuvieron alguna diferencia entre lo que está en autogestión y lo que se había subido por la UB. Si alguno tiene alguna diferencia, me lo manda a mi correo. Ahí, me escribe a mi correo, y me dice, en V me sale tal nota y en autogestión me sale tal otra. Hubieron 2 o 3 casos esta mañana. Generalmente se da eso por apellidos repetidos, bueno, siempre hay alguna confusión. Nada que no se pueda revertir. Por otro lado, esta semana también entiendo van a estar las notas de los trabajos prácticos cargadas en autogestión. Y acuérdense que la clase que viene tenemos la última clase teórica de gas, después viene la clase práctica de gas y después viene el primer parcial. Perdón, el primer parcial para mí, que lo voy a tomar a ustedes, sería el segundo para ustedes. ¿Está bien? Entonces, hoy es 4, la clase que viene es tercera, después viene la clase práctica 18, el 25 de agosto tienen el segundo parcial. ¿Está bien? El segundo parcial es válvulas, agua y gas. Bien, habiendo dicho esto, si alguno tiene alguna duda, me consulta. Vamos a compartir el apunte de gas. Bien. Me van diciendo por el chat cómo va River, está en el entretiempo ahora. Seguramente a muchos no les importa, a algunos otros sí. Bien, la semana pasada, antes, la clase anterior, ¿no? La semana pasada empezamos a hablar de gas, vimos algunos tipos de gas, de dónde provienen, cómo se los almacena, y llegamos hasta los gasoductos troncales. De los gasoductos troncales se reparte el gas para las empresas que después van a proveer de gas a las distintas partes, a las distintas regiones de Argentina en este caso, y yendo a lo que es ya más puntualmente la instalación de una industria, tenemos que por la industria pasa el caño troncal por la vereda, y a partir de la vereda para adentro nosotros tenemos que hacer una serie de adecuaciones de ese gas que viene por la vereda o por la calle, siempre de manera, o generalmente de manera subterránea, para poder utilizarlo. ¿Está bien? Entonces, el gas viene por la vereda a una determinada presión, que es bastante más alta que la presión de consumo. Entonces, para adecuar esa presión que viene por la calle a nuestra presión de consumo, tenemos que hacer una serie de instalaciones. En este caso va a ser una estación reguladora principal y podrían ser estaciones reguladoras secundarias. ¿Qué es una estación o cuál es la función de la estación reguladora principal? Bueno, principalmente tiene 2 funciones. Primero, regular el caudal, que ese caudal
se autorregula mediante una válvula reguladora de presión. En realidad lo que estamos regulando es la presión y el caudal se va equilibrando solo. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos el funcionamiento de una válvula reguladora del caudal. Perdón. Cómo funciona la misma y cómo se autorregula el caudal, manteniendo la presión de salida en la válvula reguladora de presión siempre constante. Vamos a hacer bastante énfasis en la estación reguladora principal porque es un tema que sale mucho en los exámenes finales, y no lo vamos a ver porque salen los exámenes finales, sino que salga en un examen final quiere decir, es consecuencia de que es un tema importante. Entonces lo vamos a ver bastante detalladamente. Una estación reguladora principal, vamos a ver un segundito para que se ubiquen y para que vean de qué se trata. A ver. Compartir. Una estación reguladora principal va a estar fabricada en un conjunto de elementos que sirven tanto para regular el caudal como para medir el mismo. Entonces, una estación reguladora principal puede tener un tamaño bastante grande, como es este, por ejemplo. Esta foto justo la vimos esta mañana. Es una estación reguladora principal de una planta, o sea, para el gas natural de Río Ceballos. Ven que ya hay caños de gran diámetro, es una instalación bastante importante. Podríamos tener, fíjense, esta instalación. Bueno, esto en este caso es para Potrero de Garay. Seguramente la hizo la misma empresa por la soportería y eso. Pero fíjense que son una serie de elementos que están colocados estratégicamente. Ya vamos a ver para qué sirve cada uno, cómo funcionan. Seguramente las han visto a estas plantas, a las entradas de los pueblos, pueden estar a las entradas de alguna industria. Si alguno pasa por el equipo Monteur, que está por ahí en Boulevard Los Alemanes, ahí sobre la vereda tiene una estación reguladora principal de... Acá hay otra. Van a ver que las estaciones reguladoras principales tienen un ramal principal y un ramal secundario. Y ya vamos a ver fíjense acá, hay un ramal principal y un ramal secundario. Ya vamos a ver en el diagrama unifilar, fíjense, tengo un ramal principal por acá y un ramal secundario por acá. ¿Está bien? Acá también, no sé cuál será cuál es cuál, pero bueno, una estación reguladora, acá se ve bien clarito el tema de un ramal principal y un ramal en bypass. Esta me parece que es una estación reguladora secundaria. No es una primaria. Otra vez, un ramal principal y un ramal secundario. Válvula reguladora de presión, válvula reguladora de presión, sistema de medición. Bueno, ahí vemos de qué se trata cada cosa. Volvemos al apunte. Volvemos al apunte, entonces dijimos que la estación reguladora de gas tiene dos funciones principales, una que es regular la presión, diría yo, no regular el caudal, sino que a partir de regular la presión, el caudal se autoacomoda, o se acomoda de manera automática.
Y lo otro, la otra función principal es medir el caudal. ¿Para qué necesito medir el caudal? Bueno, en realidad yo no lo necesito medir, lo necesita medir la empresa que me lo va a cobrar. Entonces ellos necesitan saber cuál es el consumo para después cobrármelo a través de una factura. Una estación reguladora principal, a pesar de que todas las fotos que vimos son estaciones reguladoras principales, bueno, todas no, pero sí muchas están al aire libre y se pueden poner al aire libre. En el caso de que decidamos poner esa instalación adentro de un recinto, tengo que tener en cuenta dos cuestiones importantes. Primero, lo que es la obra civil para la estación reguladora, que la obra civil puede ser sobre nivel o bajo nivel o subterránea, que la puedo tener de las dos formas. Entonces, tengo que tener en cuenta algunas particularidades de la obra civil, que las vamos a ver, y también vamos a ver cuáles son las particularidades de la obra mecánica, que la obra mecánica es la estación reguladora en sí, con todos sus componentes. Vamos a ver cómo funciona, de dónde viene el gas, de dónde entra, por dónde pasa, cómo se mide, y todos los componentes. Bueno, yendo un poquito a la obra civil de la estación reguladora que está sobre nivel, digamos, construida desde el nivel del suelo para arriba. Bien, la misma, hago una aclaración antes de nombrar algunos de estos requisitos. Estos requisitos están enumerados así de manera bastante imprecisa en este apunte, pero, si quisiera hacerlo de acuerdo a las NAC, en Argentina, a partir del año 1992, fíjense lo que dice acá, a la hora de realizar una instalación de gas natural es necesario y obligatorio conocer las normas vigentes. En función de esto, existe un ente a nivel nacional llamado ENARGAS, Ente Nacional Regulador del Gas. Este es un organismo autárquico creado mediante la ley tanto en el año 1992. Se encuentra en el ámbito de la Secretaría de Gobierno. Las resoluciones del ENARGAS 2747 y 2785 pusieron en vigencia el Código Argentino de Gas, -NAG, conjunto de normas y especificaciones técnicas de cumplimiento obligatorio para la industria de gas en la República Argentina, con nomenclaturas unificadas bajo la sigla NAG. Entonces, para la industria voy a tener que irme a las NAG 201 y 200. Todo lo que es gasoductos y ramales, las normas que me dicen cómo debe estar hecho, de qué material debe ser el caño, cuál es el proceso de pintura antes de soldar, cómo debe ser la soldadura, cómo se debe verificar una soldadura, a qué profundidad tiene que estar, con qué máquina tengo que enterrar el caño, cómo lo tengo que levantar, cómo lo tengo que tratar, a dónde va una válvula, cómo es la cámara de inspección a donde va una válvula, cuáles son las válvulas que están aprobadas. Bueno, todas esas cosas para un gasoducto y para un ramal están nombradas en la NAG 100, 113, 124, 153. Plantas reguladoras principales y secundarias, 100, 113, 148 y 153. Redes de distribución, me tengo que referir a las 113, 140, 153. Para las viviendas, la NAC 100 y la NAC 200. Fíjense, no sé si habrán escuchado, seguramente sí, cuando alguien tiene algún problema interno en su instalación de gas, mucha gente le hace una buena recomendación y le dice, no llames Ecogas porque te van a cortar el gas y no te lo van a dar más. ¿Por qué? Y seguramente porque la instalación es vieja y la instalación, al ser vieja, no está hecha, o sea, vieja digo anterior a 1992. Ustedes son todos mayores, nacieron bastante después.
Pero si la instalación está hecha antes del año 92, seguramente no se respetaron las normas NAG vigentes a partir de ese año, que son las 100 y la 200, y bueno, cuando Ecogas entra a una casa y encuentra que la cañería no tiene el soporte que tiene que tener, o no es del material, o la pintura, o lo que fuere, bueno, corta el gas y hasta que la instalación no se adecue y no se vuelva a pedir a Ecogas una verificación por parte de un perito, Ecogas no vuelve a abrir esa válvula. ¿Está claro? Entonces, estas recomendaciones están en la NAG, pero no crean que hay que tener en cuenta solamente esto. O sea, esto está nombrado así muy por encima, está bastante más especificado en las normas NAG. No sé si estarán, la verdad que yo no tengo, ya lo voy a verificar. Bien. Entonces, para una obra civil sobre nivel, ¿qué tengo que tener en cuenta? Debe ubicarse sobre la línea municipal y tener una puerta de chapa, cuyas llaves deben estar en manos de la empresa proveedora del gas para que el personal de la misma ¿Qué le pasó, Cabrera? Está en una fiesta clandestina, ¿qué le pasó? No, disculpe, profe, que quería conectar el celular y se me solapó. Disculpe. No hay problema. Bueno, debe ubicarse sobre la línea municipal y tener una puerta de chapa cuyas llaves deben estar en manos de la empresa proveedora de gas para que el personal de la misma pueda ingresar cuando sea necesario. Si se encuentra dentro del predio, debe existir un camino de 2,5 metros de ancho. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que sobre la línea de vereda, sobre la línea municipal, ahí debe estar la puerta. Generalmente la puerta está, la casilla termina en dos postes de alambrado, hay alambrado para un lado, para el otro, y queda la casilla sobre la línea municipal. Sobre la línea municipal tiene que estar la puerta, y las llaves de esa puerta la tiene que tener la empresa proveedora del gas. A la llave de ese lugar, de ese cuarto, la puede tener también gente de, por ejemplo, mantenimiento de la empresa. ¿Para qué? Y bueno, para limpiar, para verificar el funcionamiento de un manómetro, si lo creyeran necesario, si quisieran limpiar algún filtro I, ya vamos a hablar un poco de eso, pero no es que solamente la llave la tiene que tener Ecogas, la puede tener también personal de mantenimiento. Si voy a necesitar entrar para limpiar, es un lugar que normalmente junta tierra por la ventilación, que ya la vamos a ver. Si tengo que entrar a limpiar, tengo que hacer un entrenamiento y una capacitación bastante específica del personal de limpieza para que no utilice ningún fluido combustible, que no tenga nada metálico, que lo plástico que vaya a llevar no pueda cargar energía estática y pueda generar una chispa. Hablando de eso, quiero ver si les puedo reproducir un video guardado. Tenía una filmación de un chico en mi trabajo anterior que, llevando unos baldes de acetato de etilo, que es un producto muy inflamable, le saltó una chispa y se prendió fuego el balde. Sobre todo hay que tener mucho cuidado en los meses como los que estamos cursando, agosto, donde la atmósfera está muy seca. Les pasará que se cargan enseguida de energía y con el primero que se cruzan salta la chispita. En meses muy secos, bueno, uno es más propenso
que las personas y que los objetos se carguen de electricidad estática. Bueno, entonces, si la casilla está más adentro, por alguna cuestión en particular, tengo que dejar un caminito de 2,5 metros de ancho por si tiene que entrar algún autoelevador, por ejemplo, para poder reemplazar algún componente de la estación reguladora principal. La casilla debe ser antisísmica de hormigón con paredes de 30 centímetros de espesor y revoque interior. Esta casilla antisísmica, los cimientos seguramente los va a diseñar un calculista, un ingeniero civil, alguien que se dedique a eso. De uso exclusivo para la estación reguladora principal. Adentro de esa habitación, de esa piecita, no tiene que haber otra cosa que no sean caños y objetos que correspondan a la estación reguladora principal. No puedo dejar escobas, no puedo hacerlo. Las estaciones reguladoras principales por lo general están en el parque de la empresa, en la entrada, en donde el jardinero podría llegar a dejar, no, nada. Solamente eso tiene que estar. El piso tiene que ser de cemento alisado, el techo tiene que ser ignífugo, con un revoque solamente para evitar que alguna pintura pueda llegar a generar un humo denso en el caso de algún incendio. Las dimensiones, según el consumo, para consumos mayores a 500 metros cúbicos hora, 6 de largo, 3 de ancho por 2,5 de alto. Para consumos menores a 100 metros cúbicos hora, 2,3 de largo, 1 de ancho y 2 de alto. Esto es bastante más chiquitito. Para un consumo intermedio puedo utilizar una medida intermedia. La instalación eléctrica e iluminación tienen que ser del tipo antiexplosivas. Les voy a mostrar cómo son los artefactos de una instalación eléctrica antiexplosiva. Si una instalación eléctrica común para poner una tecla de una bombita cuesta, no sé, 10 pesos, para una estanca costará 25 y para una antiexplosiva, haciendo siempre la misma instalación, va a costar 90 o 100 pesos, 9 o 10 veces más. ¿Por qué? Y porque los artefactos son todos bastante especiales. Fíjense, acá tengo una cañería antiexplosiva que va desde un motor, o sea, el motor está alimentado con una cañería antiexplosiva, también tiene una manguera flexible acá. Por este accesorio se le introduce a la cañería un producto para evitar que tenga aire adentro, y si no hay aire no hay oxígeno, y si no hay oxígeno no hay posibilidad de combustión. Fíjense, esta es una tecla de luz de una instalación antiexplosiva. Esto es un tubo fluorescente de una instalación antiexplosiva. Ven que tiene características especiales. Y esto es para evitar cualquier chispa que podría llegar a haber. Fíjense, acá seguramente tengo algunos depósitos de algunos gases combustibles, o de algo que podría ser bastante inflamable, y tengo una instalación antiexplosiva. Bueno, en realidad el artefacto es antiexplosivo, todo lo otro está hecho como la mona, porque acá se ven cables que salen, acá hay una electroválvula que el antiexplosivo no tiene nada, pero el artefacto sí es antiexplosivo. Verán que es una instalación que nada tiene que ver, si bien las conexiones eléctricas son las mismas y todo. Acá es lo que le decía, por este accesorio se coloca el material que lleva adentro, que normalmente sabe ser una pasta, para evitar cualquier entrada de aire, y que dentro de la cañería tampoco tenga aire. Este es el flexible que veíamos recién. Y bueno, y estos son accesorios para una instalación antiexplosiva. Miren,
lo que tenemos acá. Profe, disculpe, una consulta. Sí, ¿Eso que se le agrega puede ser también como una especie de polvo, así como un color ladrillo? sí. Ah, bien. Sí, gracias. Seguramente lo ha visto en algún lado, porque sabe quedar manchadito por ahí por donde rellenan. Sí, yo justo participé en una empresa instalando unas instalaciones en una estación reguladora y le poníamos ese polvito adentro. Por eso quería Ahí saber está. si era, ¿se le pone eso, siempre ese polvo o también puede venir de otra Fíjese que acá consistencia? Ah, ahí está bien. acabo de compartir una pasta. Ah, ahí está bien. Sí. Participó, a ver, espere, que su experiencia me interesa. ¿Participó en la instalación de una estación reguladora principal? Sí, pero chica, digamos, no es una estación grande. ¿A Era para dónde? una fábrica. En la fábrica que está cerca de Pilar, que es una huevera, no sé, en toda la parte, digamos, de los Maples. ¿Indacores? Nosotros, No. no me acuerdo el nombre. La empresa que nosotros brindamos servicios es con Buscor, pero la empresa no me acuerdo el nombre porque no, era un galpón, digamos, en realidad. Está bien. Y ahí pusieron una estación reguladora principal. Chiquita, pero estación reguladora principal. Sí, 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 sí. Exactamente, con todo. Fue un inspector de COGA, verificarla, probarla, todo. Sí, 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 sí. Fue el Perfecto. inspector y sí, con todo con instalación antiexplosiva, por eso le Bien. consultaba. ¿Y la hicieron adentro de una casilla o quedó al aire libre? No, no, adentro de una casilla, digamos. Ah, dentro de una casilla. Bien. Sí, sí. Bueno, si tiene algo para aportar de lo que estoy diciendo, si usted cree que estoy mintiendo mucho, me interrumpe y vamos con usted. No, no, hasta ahora está correcto, así que. Bueno, pero escúcheme, no tenga miedo de interrumpirme y decir, profe, nosotros lo hicimos así, quedó así. O sea, No, no. no es normal encontrar adentro de los alumnos a alguien que haya participado, aunque sea en la instalación eléctrica o lo que fuere, de una instalación de una estación reguladora principal, por lo que su experiencia también sirve. Bueno, cualquier dato para aportar, entonces lo agrego. Perfecto, gracias. Bien. Instalación eléctrica, iluminación antiexplosivas, ventilación mínima, 5% de la superficie total de las paredes. Sumo la superficie de las paredes, de las 4 paredes, a esa superficie la multiplico por el 0,05 y voy a tener la superficie que tengo que utilizar de ventilación. Si esa superficie de ventilación la divido en 2, puedo hacer o voy a tener la dimensión de 2 ventanas que las debería colocar para tener una ventilación cruzada, término que se puso de moda hace un tiempo con el término, con el COVID. Tener una ventilación cruzada en una habitación me permite, me permite renovar el aire de esa habitación. Si puedo tener la ventilación cruzada de norte a sur, que es donde los vientos que normalmente predominan en Córdoba son viento norte y viento sur, sería mucho mejor. Si lo pongo en el este y en el oeste, sí, las ventanas van a estar cruzadas, pero eso no me garantiza que vaya a tener la misma renovación que tendría si las dos ventanas estuvieran puestas en posición norte y sur. Bien, debe poseer un extintor de 10 kilos. Iluminación mínima requerida, 150 lux en la zona de medición. Y les pregunto a ustedes, ¿150 lux es mucho o es poco? Poco, profe. Bien, es poco. Normalmente a esas casillas se entra de día y lo único que tengo que ver en caso de entrar de noche es el manómetro, por lo que necesito bastante poca luz. De todas formas, no es poco para un recinto tan chiquitito. Tengan en cuenta que 150 lux debería tener una cancha de fútbol que esté bien iluminada. Entre 90 y 120 tiene una cancha de fútbol bien iluminada. No estamos hablando ni la cancha de Boca, ni el Chatón, ni la cancha de River. Estamos hablando de la cancha de un club.
Muchas ni siquiera llegan a 60, 50, 60, pero una cancha de fútbol bien iluminada tiene entre 90 y 120, por lo que si se ve bastante bien en una cancha de fútbol, ahí adentro también se tiene que ver bien con un poquito más de iluminación, que son 150. Bueno, a continuación están los detalles técnicos constructivos de esa casilla, que la verdad es que no nos interesa para nada, no se van a ocupar, no se van a ocupar de eso ustedes, perdón. Lo recibí. Bien, acá habla del cerco perimetral que debe tener una estación reguladora principal. En el caso de que no tenga paredes, tiene que ser solamente, o sea, que sea solamente la obra mecánica. La obra civil tiene que tener una serie de requisitos también. Es simplemente para evitar entre otras cosas, para evitar cualquier hecho antivandálico. Que nadie venga y se le ocurra cerrar una válvula. Bueno, tiene que tener determinadas características para tratar de evitar, si alguien se quiere meter, se mete, pero tratar de evitar de que entre cualquiera a hacer alguna maniobra que no sea la adecuada. Bien, la obra civil subterránea. A ver, y les pregunto, ¿por qué podría ser una estación reguladora principal bajo tierra? ¿Por falta de espacio, profe? Sí, podría ser una razón por falta de espacio, es una razón válida. Pasa que por falta de espacio es relativo, porque arriba del techo de una estación reguladora principal normalmente no se puede colocar nada. Entonces, si no puedo colocar nada arriba, ponerla abajo o arriba daría más o menos lo mismo. Muchas veces por razones estéticas. Hay empresas que no les gusta parecer una empresa vistas desde afuera, entonces no les gusta tener mucho chirimbolo de cañerías, no les gusta tener chimeneas grandes con humo, ¿no? Entonces muchas empresas, y van a haber muchas en Córdoba, hay gente que les presta, que no digo que esté mal, ni mucho menos, a mí me encanta llegar a una empresa que esté todo el parquizado bien hecho, con sus arbolitos, el cespecito bien cortado, el jardinerito que está cortando ahí. Bueno, hay muchas empresas que les gusta tener una linda vista y realmente reconfortante tanto para la gente que va como para el empleado cuando tiene un ratito de tiempo. No es lo mismo salir a un lugar que esté, no sé, con un piso de cemento todo chorreado de aceite y con un compresor haciendo ruido, que salir a un bosquecito con algunos aguaribay y el pastito bien cortadito. Hay mucha gente que disimula y podría tener esa instalación bajo tierra, es más que nada por una cuestión estética, aunque podría llegar a ser también por una cuestión espacial. Espacial por falta de espacio, ¿no? Bien, entonces, tiene que tener una puerta contrapesada de por lo menos 1,2 por 1,5. Esta puerta contrapesada quiere decir que no tenga que hacer demasiada fuerza para poder levantar esa tapa, sino que al mínimo esfuerzo esa tapa pueda levantarse para poder ingresar. Tiene que tener una escalera de 1,2 metros de ancho con baranda para poder ingresar. Ventilación mínima del 6,5% de la superficie y forzada. ¿Qué quiere decir forzada? Que voy a tener que poner una ventilación del tipo mecánico. Y les pregunto por qué. Porque está bajo tierra, profe. O sea, no hay una corriente de aire que tiene ventilación. Claro, en realidad es porque no puedo generar una ventilación cruzada, porque la ventilación está solamente en el techo. Entonces, de un lado voy a poner una rejilla
y del otro lado voy a poner un ventilador. Entonces este ventilador va a sacar aire de adentro, va a generar una presión negativa o una presión menor a la presión exterior, y por esta ventana, como acá dentro en este recinto tengo una presión menor, me va a entrar aire y voy a poder hacer esa renovación permanente de aire. Pero el tema es que no puedo hacer una ventilación cruzada, porque las paredes, digamos, están bajo tierra. Paredes ignífugas e impermeabilizadas. Proveer montacargas y o guinche de 500 kilos de capacidad. Esto acá es por si tengo que sacar alguno de los componentes de la estación reguladora principal. Bueno, debo tener algún medio de ayuda para no acarrear en el hombro por una escalera una válvula o un tramo de cañería o un filtro que pueden llegar a ser muy pesados. Bomba de achique y sumidero para agua. Bueno, esto acá, si no conocen lo que es una bomba de achique, les voy a mostrar qué es lo que quiere decir. La pendiente del piso debería ir para alguna de las esquinas, para alguno de los 4 vértices debería ir, y en uno de los vértices se debería hacer un sumidero o pozo de achique. En alguno de los vértices de la casilla se debería hacer un pocito recubierto de la misma mampostería con que está recubierto el piso, y adentro de ese pozo iría una bomba de achique. Esta bomba de achique es una bomba, fíjense, acá hay un sumidero que está hecho para que en caso de lluvia, ya hablamos un poquito de eso. Esto acá es una bomba de achique. Esto acá es una bomba de achique, las hay de otros materiales, de otros tamaños, de otras dimensiones. Y la bomba de achique succiona agua, no sé si alcanzan a ver un rotorcito rojo ahí adentro. Gira el motor, este motor garante que es blindado, puede estar abajo del agua. Estas bombas son sumergibles. Gira ese rotor, chupa el agua por acá y la saca por acá. ¿Qué activa, qué prende y qué apaga la bomba? Bueno, la bomba tiene un flotante, que es este plástico celeste, que a medida que va subiendo el nivel de agua en ese sumidero, este flotante tiende a ir para arriba, hasta que llega a una posición que este cable está vertical, cae un contacto, ahí adentro mismo, la bomba se prende y empieza a sacar agua. Fíjense, esta es una bomba ya un poco más grande, tiene una brida acá a la salida, aspira del mismo lugar, tiene una brida a la salida para conectar una cañería. Esa cañería, que es por donde va a salir el agua del pozo, tiene que estar conectada al exterior y asegurarme que a donde caiga esta agua no me va a volver a entrar al recinto, ¿no? Eso está claro. Eso es otra bomba de achique. Como les decía, fíjense, esta bomba, como ya tiene un cuerpo de fundición y es bastante pesada, tiene 2 cáncamos. El cáncamo es esa orejita cerrada con un tornillo por donde yo puedo pasar una soga, por ejemplo, para poder bajar esa bomba al pozo. Casi todas las máquinas, al momento de, cuando estoy hablando de máquinas, hablo de máquinas industriales, tienen este tipo de cáncamos, obviamente que un poco más grandes, para que al montarlas con las grúas, la máquina tenga un lugar de donde soportarse. Esta, en cambio, es más chiquitita y tiene una manijita para bajarla con la mano. Pero básicamente eso es una bomba de achique. Una bomba de achique va en un pozo de achique. Fíjense lo que puede pasar. ¿Por qué es tan importante tener una bomba de achique? Estamos haciendo una obra en un edificio en Buenos Aires que está muy cerquita del Río de la Plata, y en el segundo subsuelo tienen exactamente este problema. Como está cerca del río, las napas están muy altas y no pudieron impermeabilizar bien el segundo piso y el edificio está así de agua. Siempre, permanentemente, tiene entre 30 y 40 centímetros de agua. Y eso es, primero, porque no impermeabilizaron bien, y segundo, porque no tienen una bomba de achique que esté conectada también a un grupo generador
Y si no está conectado a un grupo generador y solamente a la tensión, cuando se corta la luz, la bomba de achique deja de funcionar y el edificio se llena de agua. Bien, queda claro lo del pozo de achique, ¿no? Lo muestro por ahí así un poquito en detalle porque cuestiones que por ahí para muchos de ustedes son comunes y las han visto 1000 veces, para algunos otros no tanto, no las han visto, y bueno, y me interesa que quede claro. Algunos pozos de achique como este, que no sé, parece que es una casa, tienen una tapa. Si están al exterior bien, no nos detenemos más en esto, solo les muestro algunas imágenes más. Así funciona. Cuando el nivel está acá abajo, el flotante está abajo, obviamente. Cuando el nivel de agua empieza a subir, el flotante sube. Cuando sube y se pone vertical, hace arrancar la bomba y la bomba saca el agua afuera. Las bombas de achique se utilizan mucho para cuando hay que hacer intervenciones en lugares en donde hubo mucha agua, que ya el piso no absorbe más. Coloco una bomba de achique con una buena manguera y tengo la posibilidad de vaciar ese lugar. Fíjense, ahí hay una bomba de achique puesta prácticamente dentro del barro. Pero bueno, cuando tengo que vaciar, no necesita que la cañería de salida sea rígida. La bomba de achique puede tener una salida con una manguera de esas tipo manguera plana, que se inflan al momento de sacar el agua. Para la instalación que estamos hablando nosotros, no puede ser así, tiene que ser un caño. ¿Ven? Necesito vaciar algo, pongo una bombita de achique. Bien. Seguimos con nuestro... Si alguien tiene alguna duda, Profe, dígame. ¿pero en qué difiere mucho tener esa bomba o una bomba centrífuga común y ponerle un caño para que traiga agua, digamos, y para que le saque? O sea, y no poner la bomba directamente ahí en el agua. Primero que la bomba viene preparada para trabajar abajo del agua. O sea, son bombas que son blindadas y pueden trabajar abajo del agua. De hecho, muchas están toda su vida útil abajo del agua. Y después que para poner una bomba centrífuga, la instalación eléctrica debería ser la misma. Porque alimentar una bomba sumergible a una bomba centrífuga es la misma. Pero la bomba centrífuga tiene que estar a nivel de piso y tiene que aspirar a succión negativa. Y muchas veces aspirar a succión negativa muchas veces aspirar a succión negativa compartir. La bomba tiene que trabajar mucho más, sin la garantía de que eso va a funcionar. Fíjese, ¿qué es la succión positiva? La succión positiva es cuando el pelo de agua está por encima del centro del eje de la bomba. Entonces, acá no está marcado con una cota, pero la altura esta sobre el piso, vamos a suponer que acá tengo 50 centímetros y el eje de la bomba está a 20 centímetros, por lo cual tengo una succión positiva de 30 centímetros. Cuando el pelo de agua, esta parte celeste, está por debajo del eje de la bomba, de este eje de la bomba, la succión es negativa y la bomba tiene que trabajar mucho tiempo para poder aspirar el agua acá, siempre y cuando no tenga ninguna pérdida de aire. ¿Y saben dónde está el ejemplo más que lo van a ver y que se van a dar cuenta? Cuando pasan el limpiafondo en la pileta, ¿cuánto tiempo tarda en salir agua por la recirculación o vaciando el filtro de la pileta, por donde sea, una vez que sumergieron el limpiafondo?
si la bomba no está cebada? Pasa un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente se tiene que llenar de agua la manguera del limpiafondo, y todo ese tiempo que la bomba está trabajando hasta que chupa el agua por acá, bueno, ese tiempo puede ser un tiempo, el tiempo que demore este receptáculo en inundarse. Entonces, ¿para qué voy a poner una bomba centrífuga que no es específica para este trabajo, pudiendo tirar una bombita ahí adentro y me voy a asegurar siempre que la succión es positiva? ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Gracias. Bien. De nada. Acá hay otro ejemplo de succión negativa. En la succión negativa tengo que tener siempre una válvula antirretorno acá en esta parte de la instalación, porque si esta bomba no está funcionando permanentemente, al momento de parar esta bomba, todo el agua que estaba por acá, ¡pling!, se me va y se me vuelve al tanque. Entonces, al momento de arrancar esta bomba, otra vez todo el trabajo de la bomba para chupar el agua, y que por ahí sube, que por ahí no sube. Se dice que cuando una bomba tiene agua en la cañería de succión, está cebada. Entonces, para tener agua siempre en la cañería de succión, yo debería tener acá una válvula antirretorno para que toda esta parte quede con agua y le sea a la bomba más fácil, tenga que hacer menos trabajo para poder elevar el agua hasta donde lo tenga que mandar. Bien. Las bombas, en teoría, no son capaces de aspirar más de 9 metros de columna de agua, que es mucho. Hay algunas que llegan hasta 9. En la teoría creo que es un 10,8, que es una atmósfera, pero en la práctica ninguna llega hasta ese nivel. Bueno, justamente, fíjense el título del video: factores que afectan la altura de aspiración. Yo voy a estar hablando de eso. Seguramente voy a hablar de eso. Bien. Dejar de compartir. Vamos a seguir compartiendo. Perfecto. Y llegamos a la hora. A ver, bomba de achique, mantener una distancia mayor de 3 metros del ingreso de energía eléctrica. Bien, obra mecánica. Esto que vemos acá es el diagrama unifilar de los componentes que deberían estar adentro de una estación reguladora principal. Podrían existir algunos otros, haber algunos otros que lo vamos a ver seguramente la clase que viene, porque no vamos a llegar hoy a ver todo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener una válvula de vereda. La válvula de vereda, primero, la línea de puntos que se ve acá es la línea de puntos que demarca la obra civil de la estación reguladora principal. Esta obra civil puede ser sobre nivel o puede ser bajo nivel o subterráneo. Entonces, por la vereda va a llegar el caño. Esto que se ve acá, bueno, esto que se ve acá es el caño que viene del troncal. A ese troncal hay que hacerle una derivación, y sobre la vereda va una válvula de vereda. Esa válvula por lo general es esférica. Perdón, estoy utilizando ya. Bien, esta es una válvula esférica, válvula de bloqueo, bueno, que es la número 1, pero la válvula de vereda generalmente es una válvula esférica, igual que la 1. Llegamos adentro de la estación reguladora principal, entra el gas, hasta ahora el gas viene viajando por el caño, y entra acá y llega a esta válvula. Esto es una válvula de bloqueo, es una válvula manual de 1/4 de vuelta que se utiliza para cortar el suministro cuando se considere necesario. Mantenimiento o reparación. En la imagen se observa una válvula del tipo esférica que se utiliza para corte de suministro. Esa es una válvula esférica. Y llegamos a una junta dieléctrica. ¿Y qué es un material dieléctrico?
material dieléctrico. No es A ver. un material aislante, profe. Claro, es un material que es incapaz de conducir la electricidad. Dicho de otra forma, o visto de la vereda de enfrente, es un material aislante. Entonces, nosotros entramos a la estación reguladora principal, tenemos una válvula de bloqueo y después tenemos que poner una junta dieléctrica. Entramos acá a la izquierda, vamos a suponer que tenemos la la válvula de bloqueo, llegamos a una brida y esa brida tiene la junta propiamente dicha, que la junta esta va a hacer que este metal de esta brida no esté en contacto con este metal de esta otra brida. Esta junta va a evitar que esta brida no esté en contacto con esta, pero esta brida necesita bulones y necesita tuercas para unirse cara con cara. Y los bulones y las tuercas son de metal, generalmente de acero al carbono y muchas de ellas tratadas. Entonces, tengo que poner una fundita sobre el tornillo o espárrago. Esto en realidad no es un tornillo, sino que es un espárrago. Un espárrago es parecido a un tornillo, pero tiene rosca de los dos lados, no tiene cabeza. Para poner tuerca de acá y tuerca de acá. Entonces, tengo que poner una funda plástica a este espárrago, una arandela que sea aislante, y después sí una arandela de metal y una tuerca. De este otro lado también debería poner una arandela metálica y una arandela aislante. De esa forma me garantizo que entre brida y brida no hay problema, porque ya puse la junta. El problema es que la tuerca esta va a estar apoyando en esta cara de la brida y la tuerca esta va a estar apoyando en esta cara de la brida. Si están unidas por un tornillo de acero, voy a tener conductibilidad. Entonces lo que hago es enfundar el espárrago. Después de la funda viene una arandela aislante, y después sí necesito una arandela metálica para poder generar un buen cierre. Pero eso es básicamente una junta dieléctrica. ¿Cuál es el propósito de la junta dieléctrica? Bueno, acá está lo que decía recién, ¿ven? Del otro lado también necesito una arandela que sea dieléctrica. Acá está el espárrago, acá está la funda, arandela dieléctrica, y después viene la arandela común de metal con la tuerca. Y acá al medio, una junta que sea dieléctrica. Hay un modelo que es real y de simulación. Entonces tengo tuerca, arandela de acero, arandela aislante, el espárrago metálico, pero tengo la fundita que va arriba del espárrago, arandela aislante, bien, y acá en el medio la aislación. Bueno, hay un montón de marcas, hay un montón de modelos, acá en Argentina se fabrica, no es nada de otro mundo fabricar esto, pero eso es una arandela dieléctrica. Ahí está el kit, ¿ven? Las funditas, las arandelas dieléctricas, y así podemos estar toda la noche y caímos. Bien, ¿para qué sirve eso? Bueno, dijimos que sirve para aislar eléctricamente la cañería que viene prácticamente de la calle, porque entró hace muy poquito adentro de la estación reguladora principal, aislar eléctricamente lo que está de acá para la izquierda, que es lo que viene de la calle, y lo de acá para la derecha. ¿Qué pasa? Muchas veces el gas que viene circulando por adentro de este caño, ese gas tiene un movimiento, y adentro del caño también hay partículas que se van moviendo, que pueden ser partículas que se van arrastrando del desprendimiento del mismo material del caño,
partículas que vienen viajando por un proceso que no estuvo del todo filtrado, bueno, arenilla, un montón de cosas que circulan por adentro de la cañería, y eso hace que vayan generando corrientes parásitas, que vayan generando corriente estática, y esa corriente va viajando por el caño y en algún lado se descarga, en donde encuentra posibilidad para descargarse, ¡pum!, tiende a salir. O sea, viaja por el caño hasta que se encuentra un lugar para poder descargar. Y si yo permito que esa corriente pase, a ver, quiero aclarar una cosa, no es que ustedes tocan este caño y les va a dar una patada, no, pero se podría generar una corriente que circule por ese caño y que ese caño sea conductor por medio de la derivación a la estación reguladora principal, y que en la estación reguladora principal, en el momento que está circulando una corriente parásita, por una razón u otra hay una atmósfera combustible, una atmósfera inflamable, una atmósfera explosiva, salta una chispa y explota todo. A ver, ¿es normal que pase? No, no están explotando las estaciones reguladoras principales todos los días, ni mucho menos, pero podría llegar a pasar. Explotó un gasoducto, no sé si se acuerdan, hace 5, 6 o 7 años, no me acuerdo cuánto, ahí en la derivación, yendo por la autopista Córdoba-Rosario, cuando derivan por la ruta 13 como para ir a Villa del Rosario, ahí a donde está la estación, hay una estación ahí de EPEC que tiene unas turbinas que generan electricidad, no me acuerdo cómo se llama la estación ahora, explotó y murieron dos personas, explotó el gasoducto. No sé si alguien tiene presente el incidente. Ahí está, miren. Mano levantada. Rodrigo Arevalo, ¿usted tiene la mano levantada? No, profe, usted me activó el micrófono, creo. Ah, y veo una manito ahí donde está su... me salió solo en realidad. Ahí salió. Claro, no, yo no toqué nada, parece que se levantó sola. Ah, bien. No sé si se acuerdan. Fíjense, allá al fondo se ve el caño en Pilar. ¿Cuándo es esto? No me acuerdo cuándo fue. Este señor, que era un productor rural, venía por la ruta manejando, ¡pum!, se murió. Y también se murió una docente, creo. Miren. No es que está explotando una cañería de gas todo el tiempo, pero cuando se juntan algunas condiciones y explota. 2014. O sea que hace 7 años. 1 de agosto. Miren, estamos en el aniversario. Casi justo. 7 años y 2 días. Un muerto. Yo creo que hubieron 2 muertos. Murió la docente, ahí está. Estaba internada tras la explosión del gasoducto. ¿Bien? Dos muertos. Bien. Volvemos a la nuestra. Dijimos que tenemos que tener una junta dieléctrica y vimos cómo es esa junta dieléctrica. Y aparte de la junta dieléctrica, y acá no nos vamos a poner en tecnicismos, ni vamos a empezar a hablar de electricidades, ni mucho menos, pero aparte de esa junta dieléctrica, debería tener una protección catódica. Y esa protección catódica no es ni más ni menos que una descarga a tierra. ¿Para qué? Y para que la corriente que viene viajando por este caño
se encuentre con que no pueda pasar para este lado, para el lado de la derecha de la brida, y pueda viajar descargándose a tierra. Entonces, aparte de la junta dieléctrica, acá debería poner una protección catódica con un ánodo que esté en la tierra para poder desviar esa corriente hacia la tierra. Y ahí estaría neutralizando totalmente la corriente. Si no pongo una protección catódica, lo único que hago es no dejar pasar para allá, pero con una protección catódica estoy descargando a tierra cualquier corriente que pudiera llegar a venir por ahí. Bien, número 2. Número 3, filtro. Filtro I. Filtro I. Esto es un filtro I, pero les voy a mostrar otros que por ahí están más buenos. Filtro I. ¿De qué va a depender el tamaño del filtro I? Bueno, el tamaño del filtro I va a depender del tamaño de la cañería de entrada. El filtro I, no hace falta que les diga, se llama I, en realidad está muy masificado el nombre de filtro I, en realidad debería ser filtro Y, y en realidad debería ser filtro Y, porque para la RAE Y no existe más, la letra Y se llama Y. El filtro toma el nombre por la forma de la letra, ¿no? Eso está muy claro. Es filtro I en realidad, pero debería ser filtro Y. Bien, el filtro I, por lo general no, siempre tiene un sentido de circulación que está marcado en el mismo filtro, y si lo miro por dentro al filtro, voy a ver que el fluido que viene circulando por acá, sí o sí tiene que pasar por el filtro y recién salir filtrado. Entonces, no hay posibilidad de que lo que viene por acá llegue hasta acá sin antes pasar por el interior del filtro. Estos filtros no solamente sirven para gas, sino que son muy usados en toda la industria. Sirven para gas, sirven para aire, sirven para agua, sirven para un montón de fluidos, para aceite, un montón de fluidos usan este tipo de filtros. ¿Por qué? Y porque son filtros que son bastante sencillos de mantener. Fíjense, dependiendo del tamaño del filtro, hay algunos que vienen con una valvulita también ya incorporada. Bueno, ya se lo encuentro, pero viene con una valvulita esférica para hacer el corte antes de hacer la intervención. Esta es la canastita del filtro I, que el poder filtrante o el tamaño de la trama del filtro va a ser lo que me determine qué se filtra y qué no se filtra. Hay filtros que son más finitos, como estos, que van a filtrar un poco más, y hay filtros que son más gruesitos como este, que van a filtrar un poco menos. Tengo que saber yo qué es lo que quiero filtrar y con qué calidad necesito filtrar para saber qué tamaño de trama voy a poner ahí. Bien, les decía, los filtros que son chiquitos, los filtros I que son más chiquitos, tienen un tapón como este. Entonces, antes del filtro, ahí se alcanza a ver la mallita puesta. ¿Ven que no existe posibilidad de que pase fluido sin que pase por el filtro? En realidad esta es la salida del filtro, no es la entrada. Pero si necesito limpiar esta canastita, porque se me saturó, porque llegó el periodo de mantenimiento, por lo que fuere, tengo que, con una llave fija, desajustar esta tuerca. Si alcanzan a ver ahí, tiene una arandelita de teflón, y cuando saco esta tuerca, tengo la posibilidad de sacar la canastita para limpiarla. Cuando saco la tuerca, puedo sacar la canastita para limpiar. A ver si se ve un filtro.
Bueno, si saco, pasa que esto lo quiero mostrar después porque ese filtro tiene una particularidad. La canastita la puedo sacar con los mismos dedos o con una pincita, con lo que fuera. Bueno, sale la canastita para atrás. En filtros I, que ya son un poco más grandes, que tienen un poco más de diámetro, tengo la posibilidad de hacer dos cosas. De limpiar mucho o limpiar poco. ¿Y qué es eso? Bueno, esperen que estoy buscando el filtro que tenga lo que les quiero mostrar. Fíjense. Este filtro tiene la posibilidad de... Vamos a ir al que estaba cortado. Acá. Vamos a ir a este filtro. Este filtro tiene la posibilidad de, sacando este taponcito que está acá abajo, no sé si alcanzan a ver que ahí tengo una rosca, si saco este tapón, puedo ventear el filtro, todo el fluido pasa por acá, y el fluido me va a limpiar el filtro y lo va a sacar por acá. Y si tengo que reemplazar la malla, tengo que desenroscar este otro. Ven que acá tengo otra rosca, y desenrosco esto y saco esta pieza para atrás, tengo acceso a la canasta. Si necesito solamente limpiar para hacer una limpieza de mantenimiento, así medio rápido, medio para limpiar todo esto que está acá adentro, saco esta de acá abajo, pero si necesito reemplazar la malla, sí ya tengo que desarmar esta otra pieza para tener acceso a la malla. Van a ver que los filtros de gran diámetro, todos tienen eso. Una tuerquita más chica y ya tengo la tuerquita más grande acá para sacar esta malla. En este caso tengo una brida que tiene 4 bulones, 1, 2, 3, 4, y tiene una tuerquita central. A ver, acá capaz que se va mejor. Tiene una tuerca central como para poder vaciar ese filtro. ¿Está bien? Todo depende del diámetro del filtro. Esta es otra, también con la tuerquita central. Reemplazo de canasta, tengo que sacar todos estos bulones. Limpieza de filtro, saco solamente esto. Siempre teniendo en cuenta que el filtro tenga una suciedad de un tamaño aceptable. O sea, si necesito limpiar la canasta, una limpieza profunda, ponerle en algún material, no sé, adentro de un ácido para que me diluya algún plástico, no sé. Es otra cosa, es otro trabajo, tengo que sacar. Queda claro que es un filtro I. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos largo, pero me interesa que queden claro cómo es el funcionamiento. Entonces, una vez que llegamos, que pasamos el filtro I, llegamos a una bifurcación. Puedo ir por este ramal, que lo podría llamar secundario, o podría ir por este ramal, que lo puedo llamar primario. ¿Qué es lo que tengo acá? Aparte de los ramales, tengo la primera estación de medición. ¿Y qué voy a medir? Pregunta de examen, preguntaza de examen. ¿Cuántas presiones distintas tengo adentro de una estación reguladora principal? Esa es una pregunta de examen. Y aunque no me crean, muchos alumnos han tenido que venir al próximo turno por no saber cuántas presiones hay ahí adentro. 3 presiones distintas. 3. La respuesta a esa pregunta es 3. No es ni depende, ni para mí, ni yo creo que... La respuesta es 3. Ni más ni menos. 4 letras. 3. Voy a tener una presión de suministro, que la presión de suministro es la que viene por la calle, y llega hasta la válvula reguladora de caudal, de presión, perdón. Físicamente, adentro de la válvula reguladora de presión, dejo de tener presión de suministro para pasar a tener presión regulada. Y es ahí donde aparece la segunda presión de la estación reguladora principal, la presión regulada. ¿Y hasta dónde va? O sea, la presión de suministro va desde acá adentro, desde que entra el gas, hasta la 8, que es la válvula reguladora de presión.
A partir de la 8 tengo presión regulada, ¿y hasta dónde va? La presión regulada va hasta el punto 15, que en el punto 15 tengo una placa orificio, ya vamos a ver después para qué se coloca una placa orificio, con qué motivo, y a partir de la placa orificio, la placa orificio es una interposición, a ver, es un pedazo de chapa agujereado, para decirlo así en criollo. Alguien que fabrique placa orificio va a decir que necesita un desarrollo, es una placa metálica con una perforación, ni más ni menos que eso. ¿Y qué va a hacer esa perforación? Esa perforación tiene un diámetro menor al diámetro de esta cañería. Al ser un diámetro menor, me va a generar una gran pérdida de carga, acá va a aumentar la velocidad, se va a producir un fenómeno físico, y esa pérdida de carga va a hacer que a partir de la placa orificio tenga lo que se llama presión de consumo. Que esta presión de consumo no necesariamente es la presión de consumo que voy a usar en mis artefactos, porque a partir de la estación reguladora principal puedo tener una estación reguladora secundaria, puedo tener dos estaciones reguladoras secundarias, puedo tener un consumo y dos reguladoras secundarias, puedo tener, o sea, a partir de acá puedo armar un peine con 100 consumos distintos. Uno puede ser consumo directo, estación reguladora secundaria. La estación reguladora secundaria es una estación igual que esta, con muchos menos componentes, pero no voy a medir el caudal. ¿Está bien? En la secundaria no voy a medir el caudal lo mido acá en la primaria. O sea, Ecogas mide este consumo y de acá para abajo, bueno, se repartirá de distintas formas, pero no lo mido. Bien, no sé dónde estamos. Estamos en la primera estación de medición. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Qué voy a medir ahí? Voy a medir la presión de suministro. Si necesito saber qué presión de suministro tengo, voy a la primera estación de medición. ¿Cómo está compuesto ese sistema? Ese sistema está compuesto por dos válvulas aguja. Van a ver acá, la número 4 y la número 6 son dos válvulas aguja, y el número 5 es un manómetro. Y les pregunto a ustedes, ¿por qué voy a poner una válvula aguja antes de un manómetro? Los escucho. Para no dañarlo, profe. ¿Por qué no lo voy a dañar? Porque le regula el caudal, por ende presión, que llega al instrumento. ¿Cómo? Arrancó bien, o sea, su respuesta es correcta, pero necesito saber por qué no lo voy a dañar. Le doy tiempo a que abra el PDF de Valve. No, estoy pensando. Si le regula el caudal, llega con menos presión el gas, lo que estoy midiendo. No regula nada. Yo le hago una pregunta. ¿La válvula aguja es de apertura rápida o de apertura lenta? Lenta. Bien. Si es de apertura lenta, es una válvula adecuada para poner antes de cualquier elemento que necesite medir, cualquier elemento de medición. ¿Por qué? Porque me va a dejar pasar el flujo no de manera instantánea, violenta, intempestiva, sino que ese caudal y esa presión va a ir pasando de manera gradual, y eso va a hacer que seguramente alargue la vida útil del manómetro. Si yo antes de un manómetro pongo una válvula esférica que con un cuarto de vuelta la tengo abierta, voy a introducir
mucho caudal y mucha presión adentro del manómetro, y si se acuerdan cómo funcionaba el manómetro, que era un tubito Burdon así que estaba enroscadito, puede llegar a deformarse de manera permanente y puede arruinar el, el manómetro en la primera medición. ¿Por qué tiene estas válvulas antes del manómetro y por qué el manómetro no está midiendo permanentemente? No tiene sentido que el manómetro esté midiendo permanentemente porque en una estación reguladora principal nunca hay nadie. Como eso funciona de manera automática por medio de la válvula reguladora, nunca hay nadie ahí adentro. Entonces, como nunca hay nadie, ¿para qué voy a tener un manómetro que esté trabajando todo el tiempo con la posibilidad de que se me rompa, con la posibilidad de que se me deforme el Burdon? Le pongo una valvulita antes y cuando necesito medir, abro la válvula, vamos al proceso de medición. El proceso de medición es el siguiente. El proceso de medición es el siguiente. El gas, hasta acá abajo, hasta antes de la entrada o hasta la entrada de la válvula de aguja, tengo la presión de suministro. Esta flechita que se ve acá es un venteo. El venteo de cualquiera de los tres grupos de medición, de las tres estaciones de medición, no es necesario que estén o sea, que salga un caño fuera de los límites de la estación. Sí, para las válvulas de seguridad, que están puestas acá, la 9 y la 16 son válvulas de seguridad, pero vamos a ver cómo es la maniobra de medición. Con la válvula número 6 cerrada, que también es una válvula de aguja, podría poner una válvula esférica y no hay ningún problema. O en realidad es menos problemático que poner una esférica acá. Con la válvula 6 cerrada, abro la válvula 4, entonces abriendo la 4 se me va a llenar de gas esta parte del ramal y voy a poder realizar la medición. Cuando terminé de medir, cierro la válvula 4 y abro la válvula 6 para que salga el poquito de gas que está dentro de la cañería. Esta estación de medición está hecha toda en media pulgada, diámetro chiquitito así, por lo que la cantidad de gas que va a quedar adentro del recinto es muy poquita, y si tengo un buen venteo, en 2 minutos ya no siento más olor a gas porque ya se disolvió totalmente el gas. Entonces, ese es el proceso de medición, así puedo medir qué presión, cuál es la presión que tengo de suministro. Para medir la presión regulada y para medir la presión de consumo, esta presión de consumo, repito, no es la de consumo de los equipos. Presión de consumo, sí, es la de consumo de una estación reguladora secundaria, podría ser de un consumo, pero no necesariamente la presión que sale por acá es la que voy a meter adentro de una máquina. Quizás tenga que readecuarla. Lo que les decía que en cualquiera de las estaciones de medición, tanto en esta, como en esta, como en esta, el proceso de medición es exactamente el mismo. Preguntas. ¿Me aguantan un toquecito que me voy a tomar un vaso de agua? Voy a tomar un vasito de agua.
Bien, seguimos. Dijimos entonces que en cualquiera de las tres estaciones de medición, el procedimiento para medir es el mismo. Con 6 cerrada, abro 4, mido, cierro 4 y abro 6. Bien, ya estamos en este punto. Vimos las estaciones de medición, que son como apéndices de todo este sistema, o accesorios, pero estamos en este punto. El gas ya pasó por el filtro I, y a partir de ahí se puede ir por un ramal secundario o por un ramal que podemos llamar principal. Si vamos a viajar por el ramal principal, la válvula 7 y la válvula 7, que son también válvulas esféricas, deberían estar cerradas. ¿Para qué? Para que el gas tenga solamente la posibilidad, primero, de medirse, pero que tenga la única posibilidad de pasar por este ramal. ¿Está claro? Y 8 es el regulador o válvula reguladora. ¿Qué es eso? Es la válvula reguladora. Ya en la clase que viene les voy a mostrar bien cómo es el funcionamiento. No nos vamos a detener ahora porque dentro de gas y dentro de estación reguladora principal, válvula reguladora por su funcionamiento es un tema aparte. ¿Está bien? Entonces vamos a verlo también bien detenidamente, pero eso es un regulador o una válvula reguladora. Esto es otra válvula reguladora, en este caso es pilotada. Acá tiene un pequeño piloto. ¿Qué dice? Su función es regular el caudal según la demanda de los consumos, manteniendo la presión constante. Yo disiento con esto que dice el apunte, lo que regula es presión dependiendo del caudal que se esté consumiendo. No regula el caudal. La válvula regula presión y el caudal se autorregula solo. Pero bueno, no importa. Con la regla general se acepta que durante la operación la presión de consumo puede variar más o menos 10% de la presión regular. Bueno, ya vamos a hablar de esto, cuáles son las presiones de entrada y las presiones de salida. Y los datos que necesito. Bien, lo que vemos acá es un manifold que poniendo el manómetro acá, este manifold, pequeño manifold o pequeño colector de válvulas, puedo tener las dos válvulas, tanto la 4 y la 6, en un solo colectorcito, y bueno, puedo medir, abrir y hacer todo con este aparatito chiquito. Bien, ahora necesito que me digan por qué, siendo la 8 la válvula reguladora de presión, tengo una válvula de bloqueo antes y una válvula de bloqueo después. ¿Por qué creen que hay una válvula de bloqueo antes y una válvula de bloqueo después? Para poder hacerle mantenimiento a la reguladora o poder cambiarla. Bien, si yo necesito cambiar, vamos a suponer que esto está cerrado, si yo necesito cambiar esta válvula, no solo tengo que cortar el suministro, acuérdense de que todo esto está bypasseado, no solo tengo que cortar el suministro por acá, sino que también tengo que cortar el suministro por acá, porque si yo corto acá para sacar, vamos a suponer que esta 8 de abajo se me rompe, la válvula reguladora se me rompe, la tengo que sacar, corto acá solamente, y habilito esta y esta, el gas va a pasar por acá, tiqui, 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 va a venir acá, lo voy a poder medir, se va a ir al medidor, pero también se me va a escapar por acá si esta válvula está abierta, o si no está. ¿Está bien? Entonces tengo que cortarle, tengo que impedirle al gas que está fluyendo por acá, por este ramal ahora secundario, que venga acá. Por esta parte de acá arriba, vamos a suponer que no puede fluir, porque acá verán que tengo una placa ciega. Y vamos a ver cuándo se utiliza este ramal de acá arriba. Pero si el gas viaja por acá, tiqui, 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 viene acá, si esta no está cerrada, o si no está, se me puede escapar el gas por acá. Entonces cierro, saco la válvula,
le hago el mantenimiento, la recambio, lo que sea. Mientras tanto habilito acá arriba, abro 7 y el gas me sigue pasando por acá. Bien, entonces vamos a tener un ramal principal abajo y un ramal secundario arriba. Llegamos a la estación de medición, que esto ya lo vimos, y inmediatamente después de la válvula reguladora, tengo una válvula número 9, que es una válvula de seguridad. Seguridad o alivio. El ramal principal es el que posee medición, el equipo con un filtro, un gas y un elemento para restricción, posee también dos válvulas de bloqueo, cuya función. Ramal principal, bueno, no sé si está por acá. Lo que necesito que me digan es si cuando vimos válvulas, vimos válvulas de seguridad. ¿No se acuerdan? Bueno. Una válvula de seguridad ahí les comparto, ¿no? Una válvula de seguridad, son muy parecidas todas, es algo más o menos así. A ver, esperen, voy a buscar una de disco, a ver si encuentro un poquito. Bien. Fíjense. El fluido, esta válvula de seguridad está conectada por este extremo, fíjense que tiene una brida, está conectado a la cañería por donde circula el gas. Fíjense que la válvula tiene este asiento que está acá, este disco que está acá, perdón, está siempre apoyando contra el asiento este. A ver, esperen, voy a ver si lo puedo hacer más fácil. Vamos a poner a prueba mi internet. A ver qué me sale. Bien. ¿Están viendo el video? Alguien que me responda. ¿Pueden ver el video? Ahora está parado, pero bien, bueno. Fíjense, acá tengo el disco que está apoyado sobre el asiento y esta parte doradita que se ve acá está en contacto con el fluido que tiene presión. Cuando el fluido que tiene presión, a ver, la presión del fluido multiplicada por el área en donde está ejerciendo esa presión, se transforma en una fuerza que va para arriba. Y del otro lado tengo un vástago asociado a un resorte que me hace una fuerza para abajo. ¿Está bien? Cuando la presión de arriba, la del resorte, es mayor a la presión de abajo, el disco está apoyado sobre el asiento y la válvula está cerrada. Pero cuando la presión de abajo genera una fuerza que vence al resorte, la válvula se abre y libera presión, en este caso por una cañería, porque las válvulas todas se pueden asociar a una cañería, pero
cuando la presión y se supera ahí el valor de ajuste, la válvula se abre y todo el exceso de presión se va por esta cañería gris. Puede ser a un ambiente o a una tubería el desfogue. Esta válvula en particular tiene una palanca, y esta palanca sirve para poder accionarla manualmente para verificar que el disco no se haya pegado al asiento. Muchas veces pasa cuando hay un poco de humedad, o bueno, cuando se juntan algunas condiciones que pueden corroer el disco. Estos materiales saben ser de bronce, materiales que no son afectados por corrosión ni nada, pero tengo una palanca de prueba para verificar que el disco no está pegado al asiento. Bien. No sé si hay algo más para ver acá. Sí, les quiero decir alguna cuestión más. Ahí el fluido está haciendo fuerza, fíjense que cambia de color. Cuando cambia de color, vence la fuerza del resorte y todo el exceso de presión se evacúa por la válvula. Bien. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Las válvulas de seguridad, casi todas, tienen la posibilidad de ser taradas. Que se entienda bien. Acá no se ve, si bien lo tiene, no se ve. ¿Qué significa que una válvula esté tarada? Que una válvula esté tarada significa que yo, acá, pude, ahí está, fíjense, tengo una contratuerca con un tornillo para regular esta válvula. ¿Y qué es lo que voy a regular? Bueno, voy a regular esto. Voy a regular el resorte este. Mientras más comprimido esté el resorte, quiere decir que el tornillo está cada vez más abajo. Mientras más comprimido está el resorte, quiere decir que voy a necesitar más fuerza de abajo para poder liberar el gas o el fluido que tengo que liberar. ¿Está bien? Pasa que no tengo un corte acá. Bueno, no importa. El resorte está por acá adentro. Mientras más ajuste yo este tornillo, una vez que lo terminé de ajustar, para calibrar esta válvula, la tengo que poner en alguna cañería que esté unida a una bomba hidráulica, generar presión con esa bomba hidráulica, tener un manómetro y saber, o sea, leer a qué presión de manómetro abre esa válvula a medida que yo voy generando presión con una bomba hidráulica. Parece complicado, pero es bastante sencillo. Entonces, por acá puedo regular esa válvula. Ahora, ¿a qué presión voy a regular esa válvula? Bueno, la voy a regular a un... Esperen que no me aparece el zoom. La voy a regular a un 25% más de la presión regulada. Eso quiere decir que si la válvula reguladora está regulada para que libere o para que me deje pasar presión a 4 kilos por centímetro cuadrado, vamos a suponer que de acá la presión de suministro me llega a 20 kilos por centímetro cuadrado. Pero a partir de la válvula reguladora yo regulo bajo la presión a 4 kilos por centímetro cuadrado. Si esta válvula número 9 está regulada a el 25% por encima de la presión regulada, quiere decir que el 25% de 4 es 1, esta válvula va a abrir en 5 kilos por centímetro cuadrado. Esta válvula tiene que tener una capacidad aproximada para liberar el 10% del caudal máximo que puede circular por acá. Este es un dato que no me interesa tanto,
sí me interesa que sepan, a ver, ¿y por qué creen que esta válvula está puesta acá? ¿Alguien me podría decir por qué creen que esa válvula está puesta ahí? Esa válvula está puesta ahí porque si se me rompe la válvula reguladora de caudal, los 17 kilos o 20 kilos que tengo acá me van a pasar directamente acá. En vez de pasarme 4, me van a estar pasando 17. Entonces yo tengo que tener un elemento de seguridad capaz de liberar esa sobrepresión, y a diferencia de las estaciones de medición, este venteo sí tiene que estar afuera de los límites, lo que se denomina a los 4 vientos. Tiene que tener, o sea, salir afuera de la estación reguladora principal, de la parte civil, de la obra civil, y liberar ese exceso de gas a los 4 vientos. Y es justamente por eso, para que no se... para que en caso de que se rompa la válvula reguladora de presión, tener algún dispositivo de seguridad capaz de evacuar esa sobrepresión que se me va a generar acá en la canilla. Bien, si el gas sigue circulando por acá, voy a llegar hasta una válvula de bloqueo 12, voy a llegar a un filtro, voy a pasar por el medidor y voy a llegar hasta la placa orificio para después volver a tener una válvula de bloqueo 12. En la primera parte, el ramal principal del ramal secundario no se diferencia en nada. Fíjense que tienen los mismos componentes. Pero en la segunda parte, en la parte de abajo, o lo que sería el ramal principal, tengo un filtro, tengo un medidor, tengo una placa orificio y tengo válvula de bloqueo a la salida y a la entrada. Y en el ramal secundario tengo válvula de bloqueo y una placa ciega. Y vamos a ver por qué está así y qué es cada cosa. Bien, ese filtro que está ahí normalmente es un filtro de aceite, un filtro húmedo. Dice, este filtro es para partículas pequeñas, su función es proteger al medidor de caudal. Se selecciona en función del caudal y la presión de trabajo. Siempre todos estos accesorios, por más que sean filtros y por más que parezcan que no, todos los accesorios se seleccionan de acuerdo a la presión a la que van a trabajar y con qué caudal de gas van a trabajar. Como los filtros con el tiempo se van obstruyendo por la acumulación de suciedad, es necesario monitorear la presión aguas arriba y aguas debajo de los mismos para saber cuándo realizarles mantenimiento. Existen diferentes tipos de filtros. Para esta función los más utilizados son filtro húmedo. A ver, ¿qué es algo importante que dice acá? Como los filtros con el tiempo se van obstruyendo por la acumulación de suciedad, es necesario monitorear la presión aguas arriba y aguas debajo. Vamos a suponer que tengo un problema con el caudal de todo lo que está acá abajo. Se me apagan las máquinas, la estación reguladora principal trabaja con baja presión. ¿Qué es lo primero que debería mirar? Bien, lo primero que debería mirar es si este filtro de malla está tapado. ¿Por qué? Porque si ese filtro de malla está tapado, si nunca se revisó, si nunca se le hizo mantenimiento, si nunca nadie lo miró, nunca nadie le prestó atención, puede que con el tiempo se sature. Y si el filtro está saturado o está tapado, no hay posibilidad de que pase el fluido
por lo menos como debería pasar en condición normal. Y tengo ahí una gran pérdida de carga por la obstrucción grosera de ese filtro, y eso me genera que en vez de salir acá el caudal que yo necesito, salga bastante menos caudal. ¿Por qué? Y porque lo estoy reteniendo todo acá. Lo mismo pasa con el filtro húmedo que está acá. En caso de estar saturado, necesitar un recambio, bueno, tengo que hacer el mantenimiento porque justamente los filtros para eso son. ¿Qué es lo que cambian cuando van a cambiar el aceite del auto? El cambio de aceite es aceite y filtro. ¿Por qué? Y porque el filtro se satura y hay que cambiarlo. Todos los componentes mecánicos que tienen filtro necesitan mantenimiento, o cambio de filtro o limpieza de filtro. Si el filtro es de papel, como en el caso de los autos, obviamente que no se puede limpiar, pero si es un filtro I con una malla metálica, esto se puede limpiar tranquilamente. Entonces, ante una falta de caudal acá, lo primero que debería fijarme es si alguno de estos dos filtros no está saturado. Bien. Entonces el filtro húmedo está formado por una carcasa que en su interior posee aceite, el gas ingresa al filtro y entra en contacto con el aceite, las partículas sólidas quedan atrapadas en el aceite y luego decantan hacia el fondo. Básicamente el gas entra por acá, hace este camino, pasa por el aceite, sale por arriba, se decanta acá y acá está la salida de gas. Y acá tengo un acceso para la limpieza o para el drenaje. En realidad lo que queda separado queda acá abajo y debería tener un sifón de drenaje por acá abajo para poder cambiar ese aceite. ¿Está bien? Bastante sencillo, el filtro no tiene partes móviles, nada. Pero sí hay que tener en cuenta que este aceite se satura y va a llegar un momento en que no va a retener más partículas. Después hay filtros secos, del tipo cartucho. Tengo una brida de entrada, una brida de salida. Y después tengo el punto número 14 de este diagrama unifilar, que es el medidor. 27. El medidor, como dijimos antes, se selecciona de acuerdo a la presión y a los caudales que vamos a manejar. Los equipos de medición se utilizan para cuantificar el gas consumido. Por la función que cumplen deben ser muy confiables y tener un muy bajo nivel de error. Debido a esto están sujetos a una verificación obligatoria, son instalados en la ARP por la empresa proveedora de gas, se encuentran precintados y solo el personal de dicha empresa puede manipular. Los equipos se seleccionan, esto siempre, en función del caudal y la presión de trabajo. Existen diferentes tipos de medidores, a continuación, los más utilizados. Bueno, hay una serie de filtros distintos, hay filtros de turbina, bueno, hay distintos tipos de filtros. Llegamos hasta acá, porque acá ya empieza la calidad. Hay distintos tipos de filtros. Lo importante es, distintos tipos de medidores. Lo importante es saber seleccionar el medidor de acuerdo a la presión con la que voy a trabajar y a los consumos que voy a tener. Fíjense, el caudalímetro de turbina, miren estos valores que son realmente impresionantes. Presión máxima de trabajo, 80 bar. Presión altísima. Alto caudal, de 8 metros cúbicos hora a 6.500 metros cúbicos hora. Son capaces de medir. Los medidores de gas rotativo tienen una serie de engranajes, mecanismo bastante sencillo, mide hasta 20 bar, 4 veces menos que uno de turbina, y voy de 0,5 a
650 metros cúbicos hora, o sea que tiene capacidad para medir 10 veces menos que el medidor de turbina. Y después este medidor de paredes deformables, un equipo para un hogar, digamos, tiene una presión de trabajo de 1 bar como máximo y de 0,016 metros cúbicos hora a 3 metros cúbicos hora. Fíjense, en 3 modelos distintos, uno mide hasta 1 bar de entrada de presión, uno ya se va, el que le sigue ya se va hasta 20, pero el que le sigue ya se va hasta 80. ¿Está bien? Y vamos de caudales prácticamente ínfimos, 0,016 metros cúbicos hora, vamos a suponer 3 metros cúbicos hora a 6.500 metros cúbicos hora. O sea que, dependiendo de dónde voy a tener ese medidor y de la presión con que va a trabajar, va a ser la tecnología del medidor. O sea, no hay que ser muy inteligente para saber que este medidor de turbina puede llegar a costar 20, 30, 40, 50 veces más que este medidor, que es mucho más sencillo. Importante es seleccionar el medidor adecuado. ¿Por qué? Porque después viene lo que es una placa orificio o placa de restricción a continuación. La placa orificio va a continuación del medidor. ¿Qué dice de la placa orificio? 30. Los elementos para restricción de flujo son accesorios que se instalan en el medio de la tubería, aguas abajo del sistema de medición, y se caracterizan por reducir drásticamente el área de flujo. Como consecuencia de esta reducción en el área, se produce un fenómeno denominado flujo crítico, bajo el cual se logra un control del caudal con independencia de las condiciones presentes aguas abajo del elemento de restricción de flujo, es decir, independientemente de lo que ocurre en los consumos. En las ERP se utiliza como elementos de restricción una placa orificio, consiste en un disco con un orificio circular concéntrico, de bordes rectos y afilados. El orificio de pasaje se calcula en función del caudal máximo declarado a la empresa proveedora. De esta forma se protege al medidor de gas consumido. Fíjense esto. De esta forma se protege al medidor de gas consumido. Vamos a suponer que yo hago una estación reguladora principal y le digo a don Ecogas, mire, yo voy a consumir como máximo 450 metros cúbicos hora de gas. ¿Está bien? Porque tengo una máquina que me consume 450 metros cúbicos de gas. Bien. Ecogas viene y a la estación reguladora principal mía dice, bueno, para 450 metros cúbicos de gas voy a poner esta placa orificio para limitar el paso de ese caudal. Y proteger el medidor. ¿Por qué protejo el medidor con la placa orificio? Bueno, muchas empresas hacen esto. Una vez que Ecogas me aprobó la instalación, si yo compro otra máquina que consume otros 450 metros cúbicos hora y no se lo informo a Ecogas, Ecogas no va a venir a verificarme. Lo que sí, yo tengo un medidor que sirve para medir hasta 650 metros cúbicos hora. Y ahora tengo 900 metros cúbicos hora. ¿A qué equivale eso? Bueno, eso equivale a enganchar un Fiat 600, atrás de engancharlo con una soga, un BMW 325 serie M, saliendo desde el peaje de Córdoba, yendo hasta Carlos Paz, a 230 o 235 kilómetros por hora. Se le van a empezar a salir las puertas, se le van a empezar a salir los vidrios, se va a terminar desarmando, y porque el 600 no está fabricado para ir a esa velocidad. Bueno, con el medidor pasa lo mismo.
Para que no pase eso, Ecogas me protege el medidor, que es de ellos, de paso, con una placa orificio. Entonces, por esa sección no pueden pasar más de 650 metros cúbicos hora. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Entonces, una de las funciones de la placa orificio es proteger al medidor. Si nos vamos al ramal secundario, van a ver que en el ramal secundario no hay medidor, y como no hay medidor, tampoco hay placa orificio, porque no hay nada que proteger. Sí hay una placa ciega, que esta placa ciega está precintada por Ecogas, y en el caso que a mí se me rompa mi medidor, llamo a Ecogas y le digo, mire, don Ecogas, tengo el medidor roto. Bueno, Ecogas va a cerrar esta válvula, cerramos la 12, sacamos el medidor, y Ecogas me va a habilitar válvula 10. En realidad lo que hace primero es sacar la placa ciega, que no sé si estará dibujada. La placa ciega es básicamente, fíjense, eso es la placa orificio, también está entre bridas. En realidad la placa orificio en sí es esto. Es una restricción que tengo en el diámetro de la cañería, que está calculada por la empresa, y me la interpone él en la cañería. Bueno, acá hay una válvula de seguridad. En realidad esta no es para gas, sino que es para vapor. Bueno, pero la placa ciega que va acá, es un pedazo de chapa interpuesto entre dos bridas. ¿Para qué? Para que no pase el gas para allá. Para que no pueda pasar el gas de acá para acá. Entonces, si se me rompe el medidor, lo llamo a Ecogas y le digo, Ecogas, miren, tengo el medidor roto, sáqueme esta placa ciega para poder continuar yo con mi consumo de gas. Y Ecogas le dice, bueno, le habilito esto. Cuando usted me llama para poner el manómetro, yo vuelvo a deshabilitar esto y le voy a cobrar el gas en función de lo que pagó el año pasado en el mismo periodo. ¿Está bien? Eso debería hacerse. Como en esta parte el gas no es medido, no lo voy a poder medir, Ecogas me va a cobrar el mismo consumo que tuve yo el año anterior. Bien. ¿Conocen bien entonces de qué se trata estación reguladora principal? Tengo una última válvula de alivio que está acá. ¿Y por qué creen que está esta válvula de alivio? ¿Qué protegería esta válvula de alivio? Y la presión de salida, profe. No, que no salga tan alta presión. La presión de salida para que no salga tan alta presión, pero si yo tengo la presión regulada acá, la tengo regulada y a partir de la placa orificio ya tengo la presión de consumo. ¿Por qué tendría un aumento de la presión? Les hago esta pregunta. ¿Qué fenómeno físico ocurre dentro de la cañería cuando, por ejemplo, cierro una válvula de manera intempestiva? Rápida. El golpe de ariete. Bien, el golpe de ariete. Entonces, vamos a suponer que aguas abajo de la instalación, yo por acá tengo una válvula, viene circulando don gas, pim, 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 por acá llegó la válvula, y acá cierro la válvula de manera rápida, de manera instantánea. Todo el gas que venía viajando por acá, va a juntar energía, tin, 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 y va a salir como un rayo para aquel lado, con un aumento de presión. Para proteger estos accesorios de la instalación, es que se pone esta válvula de alivio. ¿Está bien? No tiene que ver con lo que viene de este lado, en el sentido lógico
el gas, sino en sentido contrario en el caso de que haya un golpe de ariete. Por acá voy a liberar cualquier sobrepresión que haya en caso que tenga algún fenómeno. En los fluidos compresibles como son el gas, el golpe de ariete es un fenómeno que es bastante menos acentuado que en un fluido incompresible, pero igual sigue existiendo y tiene magnitudes importantes. Bien. Preguntas hasta acá, estoy cansado de hablar. Vamos, pregunten, ¿nadie tiene dudas? Bueno, si nadie tiene dudas, los despido hasta la clase que viene. Chao, profe, nos vemos. Gracias, profe. Profe, disculpe, le hago una consulta rápida, pero de lo que dijo el parcial al principio. Dígame. ¿Puede ser que dijo que había una nota en autogestión y otra en AV? ¿O yo me confundí? ¿O está solo en No. autogestión la nota? No, lo que dije es que la nota de los parciales está en autogestión. Entiendo que la nota de los trabajos prácticos se la pasaron por V, pero ya prontamente van a figurar en autogestión. Ah, perfecto. Gracias, profe. Bueno, de nada. Nos vemos.